Y para conocer más a fondo sobre el tema de paraísos fiscales, tenemos vía telefónica desde Costa Rica a Mario Hidalgo, socio de impuestos de Deloitte. Hola, don Mario, muchas gracias por su compañía. ¿Cómo está, Natalia? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Señor Mario, tal vez si podemos iniciar hablando en términos generales. En estos momentos se está hablando mucho del tema por el país de Panamá, pero Costa Rica en un momento también lo estuvo, así como lo estuvo Guatemala. Si hablamos en términos generales, ¿qué implicaciones tiene el hecho de permanecer o de pertenecer a una lista como esta? Sí, con mucho gusto, Natalia. Según la normativa internacional y doctrina pacífica que existe sobre la materia, se denomina paraíso fiscal aquel territorio o jurisdicción en donde las condiciones fiscales, por una parte, son blandas, hay una dificultad institucionalizada para conseguir información de trascendencia o de relevancia tributaria y, por otro orden de ideas, el intercambio de información está vedado por la ley o existen mecanismos muy particulares para obtenerla. Entonces, estos territorios se escogen a veces por empresas multinacionales para erosionar sus bases impositivas de sus países de origen, donde tienen otras afiliadas, y trasladarlas a estos territorios. ¿Por qué? Porque de nuevo estas condiciones favorecen el que se pague un menor impuesto, por una parte, y las autoridades de su país de origen puedan obtener información. Entonces, se entiende que aquellos estados que no tienen tratados suscritos para el intercambio de información de trascendencia tributaria y que tienen un sistema jurídico y judicial que no permite mucho el intercambio, si no es a través de una orden judicial, pues se les consideran estados no cooperantes y en consecuencia los otros territorios se defienden catalogándolos de paraísos fiscales o de jurisdicciones con una situación tributaria blanda y en consecuencia colocan medidas tributarias importantes, tales como cuando se recibe algún tipo de ingreso de esos territorios, pues se aplica o se paga hacia esos territorios también, se imponen fuertes impuestos de remedios al exterior. Entonces, repito, estos territorios pues son idóneos y por eso son cuestionados por algunas naciones más desarrolladas por ser ideales para recibir o transferir el ingreso tributario a una tasa impositiva menor. Señor Hidalgo, tal vez, y como lo menciona usted, son ciertos países los que hacen la votación para elegir quién pertenece y quién no a esta lista de paraísos fiscales. ¿Cuáles serían, por decirlo de alguna manera, los 3 requisitos básicos que tiene que tener uno de esos países para que sea considerado y esté en una votación de pertenecer por lo menos en una lista de al menos 30 países? Sí, yo diría que los requisitos fundamentales, los 3 que podríamos mencionar, es el primer término, que ese país tiene un sistema de renta territorial, es decir, que solo grava aquel ingreso que se genera entre el territorio de ese país. Ese es un elemento muy utilizado. El segundo sería la poca probabilidad y mecanismos para el intercambio de información de trascendencia tributaria entre los estados intervinientes. Y el tercer elemento es una tasa impositiva menor a la que se observa en muchos países desarrollados, por lo que resulta atractivo que las empresas traten de llevar sus ingresos transfiriéndolos a través de lo que se conoce en doctrina como un precio de transferencia a estos territorios y erosionar así la base impositiva. Entonces, cuando se juntan esos 3 elementos, la tentación de catalogarlos como paraísos fiscales es muy grande. Señor Hidalgo, tal vez para aterrizar en el tema y que nos quede claro, muchas personas pensarán que el pertenecer en esta lista es un sinónimo de ser parte de varios delitos económicos en esos países que están perteneciendo a la lista, no importa del continente que sean mencionados. ¿Es esto cierto? ¿Es una forma de decirlo de una forma muy polite, muy liviana, de decir que son parte de este tipo de delitos, o es simplemente una forma para señalar? Sí, de nuevo, el tema yo creo que no se presta para hacer actividad delictiva, ¿verdad? Propiamente dicha, sino que la tentación que existe
para aquellos territorios que gozan de estas tres características, pues es que las empresas establezcan sistemas y trasladen sus ingresos a esos territorios. Pero yo no podría decir que ese terreno fértil o caldo de cultivo para actividad delictiva, ¿verdad? Porque eso ocurre también en los países desarrollados y con sistemas tributarios sofisticados o más alambicados que los nuestros, y en consecuencia igual se cometen actividades. Entonces yo no establecería, o no me atrevería a establecer un símil de actividad delictiva y paraíso fiscal. Señor Hidalgo, y solamente para terminar, ¿cómo hace un país para eliminarse de esa lista negra específicamente? Ya lo hizo Costa Rica en una ocasión, lo hizo Guatemala en el 2012, ahorita hay otros países que lo están intentando hacer. ¿Cuál es el proceso para poder limpiar su nombre, el nombre de este país? Sí, el procedimiento es muy sencillo y la manera es suscribiendo tratados para el intercambio de información tributaria. Entonces, cuando los otros estados signatarios se dan cuenta de que pueden obtener información de relevancia tributaria de sus ciudadanos o los ciudadanos propios que realizan negocios con otros que están en esos países, y que fluye la información y que yo puedo realizar una fiscalización de este ciudadano y voy a tener la cooperación de las autoridades de ese otro territorio, pues el ámbito o nivel de presión disminuye de manera importante. El otro tema es tener el sistema de territorialidad. Entonces lo que han hecho algunos países en cuenta Costa Rica es migrar hacia un principio, digamos, de territorialidad un poco más blanda, en donde ya no se aplica un criterio geográfico estrictamente dicho, sino que se graban aquellos ingresos que están vinculados con la estructura del país de origen. Y finalmente, pues, el tema es revisar las tasas impositivas y revisar que esas tasas, al menos las de renta o impuesto a los ingresos, sean similares a las de otros países. Cumpliendo con esas tres situaciones, difícilmente podrían catalogar a un país como paraíso fiscal. Pero fundamentalmente yo diría que el antídoto primario y más importante es abrir las fuentes de información, es decir, claro, suscribir tratados para mitigar o impedir esa falta de información que requieren los otros países, y con eso ya se avanza bastante en ese sentido. Claro, importante esa transparencia entre países, obviamente en términos económicos. Muchísimas gracias al señor Mario Hidalgo, socio de impuestos de Deloitte, quien nos acompañó para explicarnos y dejarnos bastante claro el tema de paraísos fiscales. Muchas gracias. Con mucho gusto, Natalia. Un placer. Hasta luego.